el siervo de Dios, pastor, hermano misionero Brian McCall. Fuerte el aplauso para él, bienvenida. Muy buenas tardes, un gusto estar una vez más con ustedes aquí en la Iglesia Bautista de Yerovia. Estoy pensando hace cuánto que un buen tiempo que no vengo más a la iglesia, bueno, hacia el este. Yo creo que la última vez que estuve compartiendo en la iglesia fue con mi señora y Pedro Picapiedras. También participó de la reunión de matrimonios. Bueno, algunos van a entender, algunos no, pero bueno, eso fue ya hace un tiempito atrás. Les invito a que vayan en sus Biblias conmigo al libro de Juan capítulo 11. Es cierto que voy a estar hablando y compartiendo acerca de mi ministerio, y él que hace la cámara fuerte porque yo también soy Pedro Picapiedra y me muevo por todos lados mientras hablo. Bueno, sí, de cierto, voy a estar hablando un poquito acerca de nuestro ministerio, de lo que hacemos mañana, entrando en detalles, pero les doy un síntesis de lo que es nuestro ministerio. Santiago 1.27 conocemos. ¿Alguien sabe lo que dice Santiago 1.27? Que la religión verdadera es, la religión pura es visitar al huérfano y la viuda en su aflicción, más o menos, ¿verdad? Sí. Todo el mundo dice, excelente, perfecto. ¿El huérfano? Sí, por supuesto. O sea, me imagino que no estás aquí esta noche y vas a decir, no va a haber nadie acá que diga, ¿qué importa los huérfanos? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿De que los huérfanos son importantes? Por supuesto que sí. Pero el cómo es lo que a mí me afecta mucho. O sea, lo que me motiva a mí en mi trabajo. Porque por algunos siglos la forma en trabajar con el huérfano es enviarle al albergue de niños. Y lo que nosotros vemos tanto en la ciencia, lo que nos habla acerca del cerebro, el desarrollo del niño, emocional, de su cerebro y todo. La ciencia nos dice, el sentido común nos dice, y hasta la Biblia nos dice que el niño debería de estar y crecer y vivir en una familia. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Porque si yo te pregunto, si algo te pasara a vos, algo te pasara a tu esposa, y tus hijos se quedan huérfanos, ¿dónde quisieran ustedes que ellos estén? No creo que haya nadie acá que diría, ojalá que si yo me muero, ojalá que vayan a un albergue. ¿No es cierto? Por supuesto. Yo siendo director de un hogar de niños, a mí me hicieron la pregunta y yo dije lo mismo. Yo quiero que vayan con quién. Una familia, con mis suegros, con mis padres, con mi hermano, con su familia, con algún familiar, y si eso no fuera posible, con un amigo de la iglesia que lo reciba, los acoge en su familia. Entonces, eso es la idea, porque la Biblia dice en el Salmo 68 de que Dios hace, bueno, primero dice el Salmo 68, verso 5, dice Dios es padre de huérfano, defensor de viuda. Pero el versículo siguiente dice, Dios hace habitar en familia al desamparado. O sea, en el mismo contexto de que Dios es padre de huérfano, Dios hace habitar en familia o le da una familia al niño. Entonces la ciencia, el sentido común y la Biblia nos dice que los niños deberían de estar en familia. Entonces, si nosotros vamos a ser una nación pro vida, tenemos que ser pro vida tanto antes como después de ese nacimiento. No podemos decir, nació el niño y qué misión cumplida. Tenemos que estar pendientes de qué vamos a hacer con ese niño si queda 12 años. Yo conozco jóvenes quienes crecieron 12, 13, 14 años en albergues. ¿Cómo vamos a esperar que ellos sean gente de bien, gente que sepan ser mamás y papás, esposo, esposa de bien, si nunca vivieron en una familia? Pero bueno, eso vamos a hablar mañana. Por favor, que vengan mañana, creo que por la noche voy a estar hablando más detalle de eso. Pero nosotros estamos en Juan 11, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Juan 11. Yo soy la resurrección y la vida. Nosotros estamos en una conferencia misionera donde estamos hablando acerca del Evangelio, acerca de las buenas nuevas,
estamos hablando de qué predicamos. Bueno, ¿qué es el mensaje que predicamos? Predicamos que Cristo es el que nos salva, ¿no es cierto? Si vamos a predicar algo, si vamos a compartir algo, ¿qué es lo que vamos a predicar? Y eso es. Mensaje de que Cristo es el que nos salva. Y siento que muchas veces nosotros como cristianos, y miro y como dije, veo muchas caras conocidas y supongo además que hay varias personas que no conozco que ya han estado en la iglesia por mucho tiempo y siento que yo crecí de cuna en la iglesia bautista. Y siento que a veces somos los que hemos estado en la iglesia mucho tiempo, somos medio acostumbrados a la historia de la Biblia. Crecí en la clase cuna, crecí en la escuela dominical, estuve ahí toda mi vida y vos me decís una historia bíblica, ya lo sé. Cuéntame algo y ya te lo puedo decir, ¿verdad? O sea, ni siquiera ahora como pastor, eso ya antes yo sabía todo. Entonces, todo perdió para mí y para muchos de nosotros muchas veces estas historias pierdan su choque, su impacto, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo termina. Nosotros estamos acá en Juan 11, y Juan 11 ¿de qué se trata? De que Lázaro se levante dentro de los muertos, ya sabemos. Bueno, me duermo ya. Escuché la historia, estoy cansado porque estuve de compras o vendiendo en Black Friday. Entonces ya me duermo, ya sé cómo termina. El pastor va a decir que Lázaro salió de la tumba, Lázaro ven y salió y qué bueno. Arbelo pastor, ¿verdad? Ya sabemos cómo termina. Entonces vamos a imaginar, ¿verdad? Podemos imaginarnos que quizás por hoy ya no escuchaste antes. Y vamos a tratar de entrar en la historia. Voy a dar un poco del contexto antes de entrar en la historia de las hermanas y de Lázaro y todo eso. Pero creo que nos centremos con las emociones, de que podamos imaginar qué habrá sentido Marta, qué habrá sentido Lázaro, qué habrá sentido María, qué habrán sentido los demás, los discípulos, ¿verdad? Y tratar de identificarnos con las personas, porque ellos no sabían cómo iba a terminar. Lázaro se enferma y él no estaba esperando que él medio termina muriendo y después se levanta otra vez, ya sabemos, pero él no sabía, sus hermanas no sabían. Entonces vamos a hablar un poco del contexto histórico de lo que estamos hablando. Si vamos a hablar bien de que Jesús es el que nos salva, vamos a ver lo que Jesús está haciendo. Dios está haciendo algo mucho más grande que simplemente levantarlo a Lázaro de entre los muertos. ¿Entendemos eso? Porque vemos los milagros que Dios hizo en la Biblia y muchas veces pensamos, y mis hijas escucharon o estaban hablando por la escuela dominical de que Jesús vino del agua en su primer milagro, ¿verdad? O sea, eso no se trata de que Jesús quería salir a tomar a los muchachos. O sea, era algo, cuando Dios hizo un milagro, era mucho más que simplemente sanar unos ojitos o hacerle a Lázaro vivir. Él estaba haciendo algo mucho más grande y tenemos que entender eso. Y aquí vemos a Jesús en los capítulos anteriores, llevando no solo a sus discípulos, pero al pueblo judío entero, los líderes religiosos, llevándoles a un extremo en cuanto a lo que creían de su persona. De que ellos antes llegaron al punto donde lo querían matar en el capítulo 10. Miremos primeramente la historia. De que miremos en Juan 9, que Jesús sana al ciego, ¿verdad? Jesús está ahí predicándoles en Juan 8, predicándoles y entra la mujer adúltera y Jesús dice que ustedes son de su padre el diablo. Imagínate, Jesús le dice a los más religiosos, los más celosos por la ley, que ellos son de su padre el diablo. Y ellos dicen,
por lo menos nosotros conocemos quién es nuestro Padre. Y eso era a Jesús, porque todo el mundo sabía que Jesús nació de una mujer que no era casada. Y nuestro Padre es Abraham. Tú ni siquiera conoces quién es tu papá. Y Jesús dice, no, ustedes son de su padre, el diablo. Wow. Jesús, llegamos al capítulo 9 y vemos a Jesús sanar los ojos de un hombre que no podía ver desde el nacimiento. Y dice la palabra, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y sigue Jesús, le sana los ojos. ¿Y qué pasa con los fariseos, los religiosos? Se enojan. ¿Por qué? Porque era el día sábado, el día de reposo, y no había que trabajar ese día. Él rompió la regla, entonces prohibidísimo sanar ojos ciegos el día de reposo, entonces hay que llamarle la atención. Pero los fariseos no saben quién hizo, ¿verdad? Entonces empiezan su investigación y hacen sus preguntas, ¿verdad? Y hasta llegan a la casa en el verso 20 19, 20, este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Toditos enojados, muy enojados. O sea, están perdidos. ¿Entienden lo que pasó, muchachos? Que Jesús sanó ojos ciegos, que no era un hombre, me duele la columna, como hacen en estas campañas de sanación y todo eso. Tengo una uña que me entra todo mal, sáname eso, ¿verdad? Que este hombre era conocido en la ciudad, una ciudad pequeña, de poca gente, donde todos se conocían y de repente está ahí caminando y te ve. ¡Wow! ¿Y qué es la respuesta, la reacción de los fariseos? Es enojarse porque Jesús no tenía que hacer eso el día sábado. Y llegan a la casa para hablar con los padres del tipo y dicen, ¿y cómo pues ve ahora? ¿Cómo puede ser? Y ellos respondiendo, y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. Y pregúntale a él, le dicen. Y ellos son inteligentes. Ellos saben que los fariseos están llegando a nosotros y no queremos saber nada porque sabemos cómo terminan estos asuntos con los fariseos y nosotros vamos a meternos en problemas. Entonces anda a hablar con el hijo, no sé, anda a preguntarle a él. Y después llegan ellos en el versículo 27. Otra vez los fariseos hablando con él, él responde, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír? Otra vez. Escuchen ese. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Mira. No. Eso es como, ustedes son los ciegos. Ustedes son tan locos de que me siguen insistiendo. ¿Y qué pasa? Ellos lo echan de la sinagoga. Ustedes también quieren ser sus discípulos. Obviamente que no lo querían matar. Porque él se proclamó al igual que Dios. Dijo, yo y mi Padre somos uno. Antes que Abraham, dice en el capítulo 8, verso 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Le quieren matar. Jesús sigue hablando y los fariseos echaron al hombre de la sinagoga. Pero el Señor feliz con el mundo porque ahora puede ver. Ahora Jesús cambió su vida. Y Jesús otra vez les hace enojar aún más cuando Jesús les dice en el verso 41 del capítulo 9, si fuerais ciegos no tendráis pecado, mas ahora porque decís, vemos vuestro pecado permanece.
ellos están muertos en sus pecados. Y eso ya, hasta ahí nomás, los fariseos con Jesús. Sigue el versículo 10 y Jesús les llama pastores falsos, que ellos supuestamente los líderes religiosos y Jesús les tilda como pastores falsos. Y en el versículo 30 a 33 Jesús dice que es igual con Dios el Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos, dice, volvieron, porque recién lo habían hecho para apedrearlo, volvieron a tomar piedras para apedrearle. Los judíos agarraron las piedras, pero Jesús dice en el verso 40 que Él salió al otro lado del Jordán para escaparse un rato, porque demasiado conflicto había y Él se fue al otro lado del río. Entonces sabemos un poco del contexto, que Jesús estaba armando un caos en el mundo religioso, en el mundo teológico de Jerusalén y su alrededor. Y sale. Y ahora está viendo lo que va a pasar. Ahora, antes de entrar con nuestro texto en el capítulo 11, vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Señor Dios, te damos tanta gracia por este tiempo, este momento de poder leer tu palabra, estudiarla, Señor, de mirar quién es Cristo. Y si nosotros vamos a ser cristianos, quienes predican el Evangelio, quienes hablan de Cristo, Señor, tenemos que conocerte más, tenemos que amarte más y reconocerte por quien tú eres. Gracias porque tú eres el que da vida, gracias porque tú eres el que salva, gracias porque tú eres el que está con nosotros todos los días. Aun en esos momentos más oscuros de nuestra vida, donde no vemos salida, donde no hay aparentemente una buena salida, pero tú estás con nosotros. Gracias por el testimonio de Lázaro y sus hermanos. Bendice, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a empezar a leer el capítulo 11. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Acuérdense que Jesús recién pasó al otro lado del río Jordán. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, fíjense lo que dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y ahora, y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaban del reposar de sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, más
vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas está bien sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo hará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido del mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Es en este momento que quiero que entremos en el mundo de Marta y de María, el mundo de Lázaro. Y quiero ahí que vemos que en Juan 11 estas personas estaban en un momento oscuro de la vida. Un momento que les causó dudar del amor, propósito y camino del Señor. Yo sé que para un pastor quizás no debería decir que a veces dudo del amor y el camino y los planes del Señor, pero así es. A veces llegamos a momentos así, somos humanos comunes y corrientes, y a veces llegamos a esos momentos y decimos, Señor, ¿por qué? Señor, si tú eres el Dios del universo, si tú tienes el control de todo, si tú puedes hacer cualquier milagro, si tú hiciste el universo, ¿por qué estás permitiendo que yo padezca esta situación? Quiero que veamos a Marta y a María de una forma distinta en esta noche, no como superhéroes de la fe, sino como hermanas. Hermanas de un hermano enfermo. También la Biblia nos indica varias veces en el comienzo del capítulo 11, los nombra a Lázaro, que quiere decir a los que recibían esta carta en el Evangelio de Juan, en el comienzo los habrán conocido, eran personas conocidas. Y también dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana, y a Lázaro, como bien dice en el verso 5. Entonces, no solamente hermanos, sino también amigos, porque eran amigos de Jesús. Ya sabemos un poco del contexto y quiero ahora que entremos en el significado secundario y superficial. Vamos a ver dos significados de este evento. ¿Por qué Dios permitió que este evento entrara en la Biblia? Porque sabemos que muchas más cosas sucedieron en la vida de Jesús, pero esto entró. ¿Y por qué está en la Biblia? ¿Por qué Dios permitió que sucediera? Y vemos aquí que Lázaro está enfermo.
Comienza el capítulo así. Y comienza el capítulo hablando de que Lázaro es alguien quien el Señor amaba y que amaba también al Señor. Eran amigos. Dicen los teólogos y personas que estudian que a lo mejor esto era un lugar, una casa donde Jesús, cuando iba rumbo a Jerusalén, él se quedaba en su casa las noches. Pasaba porque era cerquita a Jerusalén. Entonces no eran, porque habían los apóstoles, los 12 apóstoles, habían muchos discípulos, seguidores, pero estos eran amigos de Jesús. Imagínate que Jesús, cuando Él viene a tu ciudad, ¿dónde va a quedar Él? En tu casa. Vos no solamente sos el conocido, acá en Paraguay, si querés un descuento en el Black Friday, necesitas un super amigo, ¿verdad? O sea, un descuento aún mejor. Si querés un trámite, que se te haga un trámite en la municipalidad, ¿qué necesitas? Un amigo, un conocido, un contacto, ¿no es cierto? El intendente, ¿quién es el intendente? Este es Jesús, el Mesías. Y llegamos y recién termina diciendo en el verso 5, amaba Jesús a Marta, a su hermana, a Lázaro. Y el verso 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se levantó deprisa y se fue. Ahora, nos pongamos un poco en los zapatos, como decimos, de Marta, de María y de Lázaro. ¿Viste que Jesús recién sanó los ojos ciegos de este señor? En el versículo 9 y causó todo un problema en Jerusalén. Pero Lázaro tiene una fiebre. Si él va a sanar los ojos de este señor ciego, que es un desconocido prácticamente, Lázaro, tranquilo, vamos a llamarle. Ya sabemos que se fue al otro lado del río, pero vamos a llamarle. Y nos pongamos un ratito en los zapatos de Marta, de María y de Lázaro para pensar, Jesús en cualquier momento va a llegar. Salgan deprisa, muchachos, los que iban a llevarle la noticia. Deprisa, pero rápido, váyanse, rápido, porque Jesús tiene que saber que eso está pasando con Lázaro, porque Él siempre es nuestro amigo. Nosotros somos sus discípulos, creemos en Él y seguro Jesús va a venir enseguida. Decide que Lázaro está enfermo. Y después pasa un día. Jesús todavía no viene. Los mensajeros volvieron, pero sin Jesús. De repente Jesús estaba haciendo algo importante y va a descansar, y al día siguiente, imagínense que entre ir con un trapo y mojar la cabeza, el frontal de Lázaro, llevarle una pequeña comida, que salgan entre eso para mirar un poco. Acá viene alguien, ¿es Jesús? No, viene y pasa a la ciudad. ¿Cuándo es que va a venir? No viene, pasa un día, 2 días. El mismo Lázaro, ¿cuándo va a llegar mi amigo? Pues yo estoy enfermo. No estoy pidiendo para otro, yo necesito que Dios haga algo, porque yo soy su amigo. Hemos estado nosotros en una situación así, donde ¿qué te es Dios? Solucionar esta problemita, esta enfermedad que yo estoy pasando, esta situación. ¿Qué te es? Si vos tenés un plan maravilloso, entiendo, pero esto es algo tan insignificativo. Esto es una fiebre, vos Señor, con una palabra en tu boca, ni siquiera tenés que venir, estar presente. Vos con la palabra de tu boca me puedes sanar. Dios, por favor, haz algo. Yo estoy fiel en la iglesia. Yo estoy sirviendo. Yo estoy siguiendo al Señor, yo estoy obedeciendo, haciendo lo que tengo que hacer. Y Jesús, ¿dónde estás? Oré y oramos. Trato de cumplir con lo que yo sé que me quiere que yo haga, pero Señor, esto es mi vida. Hemos estado ahí. Estamos ahí. Ahí estaba Marta
María, Lázaro. Y dice el verso 6, y se quedó 2 días más. ¿Qué habrán pensado los discípulos? Entre empacar sus maletas y preparar los camellos o lo que fuese para llegar a Betania, seguramente el mensajero dijo: Lázaro está enfermo, nosotros ya estamos por salir, prepárense muchachos porque ahora vamos. Y Jesús dice: tranquilo, nos quedamos 2 días más. ¿Qué habrán pensado los discípulos, los apóstoles? Jesús, seguro no quería ir hoy. Mañana a primera hora, bueno. Todavía. Y Jesús no va. Y vemos en el verso 21, Marta. ¿Se acuerdan la historia de Marta y María en otro pasaje? Era que Marta estaba muy ocupada con las cosas de la casa, limpiando la casa, y María estaba ahí sentada. Entonces vemos un poco de su personalidad. ¿Y qué pasa con Marta? No, ella no se va a quedar en la casa para esperarle a Jesús, ella se va a ir directo a él. ¿Y qué dice el verso 21? Y Marta se fue y dijo al Señor: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fíjense que vemos esta frase 3 veces en el contexto. La vemos de Marta, la vemos del grupo de personas que estaban de luto con la familia, y lo vemos en María, la escuchamos. A mí eso me dice que fue la conversación de la casa. ¿Cuándo va a llegar Jesús? Si Él llega, cuando Jesús llega, Él va a poner en orden la salud de Lázaro. Ese problema se va a solucionar sin problema. Cuando el Señor llega, y ese cuando el Señor llega, pronto se convirtió en si el Señor llega, que pronto se convirtió en si el Señor hubiese llegado. Y Marta le dice: Señor, si hubiese estado, Lázaro no habrá muerto. Dudando plenamente del plan del Señor. Medio entre estoy un poco pichado contigo, Jesús, que no llegaste porque te quedaste en mi casa todo ese tiempo. Somos amigos y no llegaste. Pero todavía con respeto, tratando de entender. En el verso 32, María dice la misma cosa. Ella se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Has sentido eso? Señor, mi madre, mi padre, mi hijo, yo estoy enfermo, tenemos ese problema en la familia, estamos luchando con eso. Cuando el Señor sabemos, en fe decimos: el Señor va a hacer algo, y sabemos que Dios va a obrar, y eso se convierte en: ¿por qué el Señor no hizo nada? El mismo grupo alrededor dice en el verso 37, y algunos de ellos que estaban ahí dijeron: ¿no podía que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? O sea, todo el mundo como que dice ser el Mesías, el Hijo de Dios, el yo soy, sana ojos ciegos. ¿Por qué no llegó y le tocó el frontal y chao fiebre? ¿Por qué no? Todos vemos esto en nuestro mundo, en nuestra vida. Todos pasamos por momentos así en nuestra vida, donde dudamos fuertemente del camino y del plan de Dios. Yo veo cada semana historia tras historia de niños que han sufrido de forma tremenda, y digo: Señor, ¿por qué? Mi papá está sufriendo, está muriendo de cáncer, y
y vamos a los Estados Unidos ahora de Navidad para quizás pasar nuestra última Navidad con papá. Y yo digo, ¿por qué, Señor? Y lloramos como hijo de Dios de los efectos del pecado, de los efectos de la enfermedad, de toda cosa, del sufrimiento que hay en el mundo. Y decimos, Dios, vos con tu palabra puedes cambiar mi situación. ¿Y por qué? Entonces hablamos del significado secundario y superficial. Yo estoy convencido de que Jesús permitió, no principalmente, pero permitió que esto pasara para que pudiéramos ver el verso 35. Verso 35, el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Otra vez, uno de esos versículos que ya sabemos, escuchamos 1000 veces, pero está en la Biblia por algo tan importante. Porque cuando nosotros estamos como Marta y como María al lado de la cama de un ser querido que está muriendo, cuando nosotros estamos en esa cama, cuando nosotros estamos en plena prueba, podemos mirar en este versículo y decir que yo no estoy orando a un Dios ajeno, a un Dios que desconoce lo que es lo que son las tribulaciones de este mundo, de esta vida. Yo estoy orando a un Dios que también estuvo enfrente de la tumba de un amigo y él también lloró, sabiendo muy bien de que dentro de 10 minutos Lázaro iba a salir y todos iban a abrazarse y ponerse feliz. Jesús también se puso ahí y lloró. Para que cuando tú y yo lloremos, podamos estar nosotros seguros de que estamos orando en ese momento a un Dios que sabe muy bien lo que es sufrir, que sabe muy bien lo que es pasar hambre, que sabe muy bien lo que es ser rechazado, que sabe muy bien lo que es estar frente a la tumba, la cama, en el hospital. Yo creo que eso es un significado secundario y superficial, pero importante para mí por lo menos. Que vemos en el verso 33 de que Jesús entonces, al verla llorando, a los judíos que la acompañaban también llorando, dice, se estremeció con espíritu y se conmovió. Literalmente las palabras que se usan ahí, una de esas palabras es la misma que se usaba para referirse al sonido que hace un caballo. O sea, en el sentido cuando vos llegás a un velorio, a un entierro, no hay gente, o sea, muchas personas están ahí con una pequeña lágrima en el ojo, pero los familiares están ahí llorando. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Llorando, pero desde su corazón, dolido, de que él estaba agitado con los efectos del pecado, agitado de que no todo era muy bueno. Y aferremos nosotros, hermanos, a esa realidad de que nuestro Dios no es como los demás dioses. Los demás dioses son ajenos a la realidad. Los demás dioses desconocen lo que es sufrir en este mundo. Sin embargo, nosotros servimos a un Dios que dice, he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bien pudiera haber dicho a María y a Marta, Lázaro sano, pero dijo, Lázaro, voy a permitir que pases eso. Y vemos ahora el significado primario. Si vamos en nuestra Biblia al libro de Mateo 11, pueden mirarlo, ya conocen la historia seguramente. Mateo 11, voy a mirarlo rápidamente. Mateo 11, también Juan, el Bautista, tuvo un momento así. Mateo 11, el verso 2 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. Fíjense en la pregunta
Juan el Bautista, Juan que tenía la valentía de enfrentar a los líderes religiosos, los fariseos, y decirles bien a la cara que ellos tienen que llevar frutos dignos o de acuerdo con el arrepentimiento, de que ellos tienen que arrepentirse de su religión vana y adorar a Cristo, recibirle a Cristo el Mesías. Este que tenía todo el coraje y la valentía del mundo, y ahora él está donde, en la cárcel. Le están por cortar la cabeza. ¿Por qué motivo? Justamente por haber predicado que Cristo es el Mesías. Predicar la verdad. Y dice, la pregunta de Juan es, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otro? Los enviados de Juan van con la pregunta de Juan a Jesús para preguntarle justamente, ¿de verdad perdí mi vida? ¿Perdí mi vida predicando que sos el Mesías y que tenemos que adorar a Cristo? ¿Por qué estoy aquí? Imagínense Juan. Otra vez, ya sabemos cómo termina la historia y que Jesús habla bien de él, pero él está en un momento muy oscuro. Al igual que Marta, al igual que María. Y dice, respondiendo Jesús les dijo, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es él que no haya tropiezo en mí. ¿Es la respuesta que ellos estaban buscando? No. Ellos querían un sí o un no. Bueno, de una forma sí les dijo bien, porque ¿qué estaban esperando los judíos? Estaban esperando un Mesías, un reino del Mesías, del reino. Y el Antiguo Testamento habla de que en el reino los muertos iban a levantarse, los cojos iban a caminar, los ciegos iban a ver. Y es justamente, o sea, es una forma de código para nosotros, pero claramente para un judío, de que anda a decirle lo que ves. Anda a decirle a Juan lo que ves. Yo te puedo decir que sí, te puedo decir que no, pero decirle, ¿se está cumpliendo? ¿Estás viendo lo que está pasando? Y luego al salir de su voz, se iban ellos, dice el verso 7. Y Jesús dice que no había otro como Juan. En su momento más bajo, el Señor dice, no hay otro como Juan. Volvemos ahora a Juan 11. ¿Qué tiene eso que ver? ¿Por qué era que Jesús permitió que Lázaro muriera? Miremos en el verso 4. Jesús dijo ya en el comienzo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Dice en el versículo 15, me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. El versículo 42 dice, yo sabía que siempre me oyes, Padre, Jesús orando frente a la tumba de Lázaro, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y el versículo 23 y a 26, Jesús en su conversación con Marta dice, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé eso, que al final del tiempo resucitará. Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Crece. ¿Cuál es el significado primario y eterno de la resurrección de Lázaro? Es que Jesús no solo tiene poder sobre ojos cegados, Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte. Amén. Ahí está la esperanza. Que Jesús estaba haciendo algo superficial, mostrando un milagro, haciendo ver que Él puede hacer muchas cosas lindas. El ciego puede ver ahora, hasta el muerto puede vivir. Wow, ok, pero
estaba mostrando que Él no solamente es un hacedor de milagros, sino es el Dios de la vida y la muerte. Él es el que da la vida eterna. Estaba dando pequeñas pistas a cómo va a ser ese reino que todavía no ha llegado. Todavía Jesús no está reinando en totalidad en este mundo. Todavía estamos sufriendo bajo el pecado en este mundo, en mi vida, en tu vida, en nuestro país, en nuestro mundo. Estamos viviendo en un mundo corrompido por el pecado. Estamos viviendo en un cuerpo corrompido por el pecado, donde luchamos contra el pecado por afuera, por adentro, por todos lados y sufrimos todos los días. Pero a veces hay pequeñas vistas de lo que es o lo que será el reino del Señor. Cuando Dios viene, no va a haber muerte. Cuando Dios viene, no va a haber enfermedad. Cuando el Señor viene, y ¿sabe qué? Nosotros no vamos a hacer, no sé, pastor, no vamos a hacer culto de sanación y milagro, ¿verdad? Todavía, ok. Pero ¿sabe dónde podemos ver el reino de Dios? Una pequeña vista del reino de Dios aquí en este mundo. Es una familia donde papá ama a mamá. ¿Sabe dónde podemos dar un vistazo de cómo es nuestro Señor? Es en una iglesia donde hay armonía y unidad. En una familia donde un hombre es un hombre de verdad y es un siervo de la familia. Y no esperando siempre que la mujer haga cosas y la mujer haga tal cosa, sino que seamos nosotros hombres y padres de verdad según el corazón de Dios. Y el mundo va a mirar y decir, wow, ¿qué es eso? ¿Es yo? ¿No soy yo? ¿Es Dios en mí? Es una pequeña vista, de lo que es mi Señor. Escuché una prédica esta semana del buen samaritano. De que el buen samaritano se fue y fue el más odiado de Israel. Y él dio no solo un poco, pero dio de todo. Y dijo, cuando vuelvo voy a dar más, decime nomás lo que cueste. Y Dios, como solo Dios da. Sabiendo que el que cuidaba el lugar que recibió el enfermo, le dijo, te voy a pagar todo, decime nomás cuánto es. Y el Señor bien puede aprovecharse de él. ¿Quién va a llegar a un hotel y decir, decime nomás en una semana, en un mes vuelvo y decime nomás cuánto te debo? Aprovechar de vos. ¿Cuántas veces nosotros damos amor así? Un amor que la gente va a aprovechar, no digo financieramente, pero yo digo de tu corazón, de tu vida, de tu tiempo. Una pequeña vista de cómo es Dios. A través de sus muchos milagros, Cristo estaba no solamente sanando ojos, pero estaba dando una pequeña vista de cómo va a ser el reino. Y nosotros vemos eso en el mundo de hoy, en la iglesia de Cristo, en familias cristianas, en personas que trabajan con integridad y honestidad. Porque Jesús no vino para hacerte la vida más fácil, como muchos dicen. ¿Entienden eso? Dígale eso a María, que Jesús vino para darte una vida fácil, tranquilidad total. Dígale eso a Lázaro. No, Jesús no vino para hacerte la vida más fácil. Vino para complicarte la vida. Animarte, mandarte a que ames a personas que te odian. A que seas fiel a tu cónyuge el resto de tu vida. A que la ames como Cristo amó a la iglesia. No. Dice en Juan 12, el siguiente capítulo, Juan 12, 25, el que ama su vida la va a perder.
¿Es cierto? El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Que Jesús no es el que tiene solamente poder sobre ojos cegados, sino el que tiene poder sobre la vida. Y ese Señor que servimos cuando estamos pasando estos momentos como Lázaro pasó, Marta y María, donde podemos agarrar estas realidades de la Biblia y decir, Señor, no entiendo. Como Marta, como María, Señor, no entiendo. Si hubieses llegado, mi hermano no habría muerto. Señor, si hubieses hecho algo, mi hermano no habría muerto. Señor, no entiendo. Y tampoco me gusta. Pero te voy a confiar. Es como, hace poco me fui al lado argentino de las cataratas por la primera vez este año. Era interesante porque vos tenés que caminar por esos puentes que están, y vos podés ver luego, ¿verdad? Por la reja del puentecito. Ojalá que el que estaba soldando nos hizo a los luques porque vamos a morirnos todos. Y estábamos ahí caminando. Y yo sé que yo le invité a mi hija para que viniera en el viaje y tenía clase y no quería perder clase, entonces no, y yo dije gracias a Dios porque ella jamás habrá. Y ella no se habría esperado allá afuera. No. Pero de tomar estos pasos y decir, no me gusta tanto, pero voy a confiar. Así es nuestra vida cristiana. El Señor nos va a poner camino de oro siempre para nosotros, pero nos dice, camina y confía. Y como buen hijo le tomamos por la mano y decimos, Señor, no me gusta. No me gusta que mi papá esté enfermo. No me gusta, Señor, que estemos pasando este problema, esta situación. No me gusta, no quiero. Yo te pregunto por qué. Pero sabes también a la vez, como Marta y María, de una forma te confío. Y es ahí cuando el Señor se ve glorioso ante un mundo que no tiene respuesta para nada. Que nosotros no somos llamados a testificar y hablar de Cristo a pesar de las dificultades, pero por ellas. Porque el Señor es fiel en los momentos gloriosos y en estos momentos. Termino con esto. Según la historia, Lázaro, bueno, obviamente por la Biblia sabemos que él se levantó y ni siquiera leímos eso porque no es el punto es que Jesús tiene poder sobre la vida eterna. Pero sabemos que Lázaro después de unos años también falleció y llegó a ser pastor. Imagínate, ¿quién es tu pastor? ¿Tu pastor realmente cree en Jesús? ¿Que Jesús es Dios? Mi pastor es Lázaro, ¿sí? Él no duda nunca de que Jesús es Dios, ¿sí? Pero dicen los arqueólogos que han encontrado la tumba de Lázaro y que en la tumba de Lázaro dice no me acuerdo bien del orden, pero decía Lázaro, amigo de Jesús, pastor de Esmirna, la iglesia de Esmirna que sabemos en Apocalipsis, no sé qué, 1, 2, 3. Pastor, amigo de Jesús, pastor de Esmirna, 2 veces muerto. Lázaro después murió otra vez, pero ahora está más vivo que nunca, porque Jesús tiene poder sobre la vida eterna. Y esto es el Señor que predicamos. No para que vayamos y tengamos la vida fácil, pero para que vayamos y sepamos que Jesús está con nosotros y Él sabe. Oremos. Gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros. Que estás ahí para soportarnos y apoyarnos en todo momento de la vida, que sos un amigo fiel, Señor. Que cuando te oramos no estamos orando a un Dios que desconoce
la realidad y el dolor de este mundo, de esta vida, sino que bien, Señor, sabes lo que es ser rechazado, lo que es sufrir, lo que es estar dolido, herido. Señor, te pido que nos animes desde un corazón de amor y gratitud a ser fieles a lo que nos has llamado a hacer. De no simplemente hacer las cosas, pero de corazón ser lo que quiere que seamos. De que seamos cristianos íntegros, Señor. Que en la casa, en la iglesia, en el trabajo, tú puedes ser el que reina. En el nombre de Jesús.